Mi nombre es Alexandra Ávila, mis compañeros son Sara España y Juan Pablo Cañón, y en el día de hoy vamos a hablarles sobre el filósofo Feuerbach. Él nace en Alemania en el año 1804, muere en el año 1872. Esto es el siglo XIX. En este siglo, digamos que se propaga o se introduce mucho la cuestión de la medicina, la cirugía y bueno, como tal la ciencia, por lo cual de cierta forma la religión empieza a perder un poco de protagonismo. Feuerbach, digamos que se da a conocer como el padre del ateísmo antropológico. Eh, lo que hace en lo que se basa su teoría es en la crítica hacia la religión. Eh, Él cree, o bueno, dice que Dios no crea al hombre, sino que el hombre crea a Dios según sus necesidades. Entonces, como que él lo ve a través de tantas religiones, como que si en realidad existiera solo un Dios, pues solo sería uno, no uno por cada cultura. Entonces, él a lo que dice es que como que cada quien idealiza a Dios como un ser perfecto, o sea, como algo que está basado a partir de necesidades, ¿no? Entonces, eh, por eso la cultura, ¿no? En algunas culturas y religiones como que la muerte se ve de otra forma. Entonces, digamos, en la católica la muerte es la vida eterna, en otras tú solo mueres y ya. Entonces, como que es ese tipo de cosas. Él lo critica hacia ese lado. También se convirtió en una persona muy seguidora del materialismo histórico. El materialismo nos dice pues que el hombre solo está compuesto por materia, no por espíritu, y de esa forma pues también niega como la espiritualidad y con ello a Dios, ¿no? Digamos que también influye mucho en los filósofos como Marx y Engels, al punto de que ellos escriben de cierta forma unos textos basándose en Feuerbach, pero toman algunas cosas con las que están de acuerdo y a otras la critican. Entonces hay un texto que se llama la tesis sobre Feuerbach que hace Marx. Aparte de esto, él fue biólogo, fue antropólogo, también estudió teología, y él decía que la antropología y la teología eran lo mismo. Pues como que él siempre relacionaba al hombre con Dios, o sea, no lo veía como que Dios es un ser supremo de otro tipo de dimensión, sino como que el hombre y Dios son lo mismo. Lo que él decía, que Dios es una invención del hombre. Y ya, pues digamos que esto es lo más general. Y a continuación mis compañeros van a profundizar un poco más el tema, qué pensaba él sobre la educación, sobre la religión, que era como el tema más importante del que él nos hablaba. Entonces, gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Sara España y vengo a hablar sobre el pensamiento del filósofo Feuerbach. Feuerbach hace una crítica a la religión. Él afirma que Dios es una creación del hombre y que está creado a imagen y semejanza del hombre, ya que tiene características y cualidades humanas y se reflejan en él deseos humanos inalcanzables, como por ejemplo la inmortalidad, el conocimiento absoluto y la perfección. En el ateísmo como visión positiva, él dice eso mismo, que a Dios se le atribuyen de estos deseos humanos inalcanzables, pero que son deseos que realmente el ser humano no desea cumplir, como por ejemplo la vida eterna. El ser humano realmente no quiere la vida eterna, él es más bien desea no morir de una forma muy cruel o dolorosa. Eh, Afirma que el conocimiento absoluto realmente no agobiaría al ser humano, ya que nosotros nos cansamos de las cosas. Entonces, él afirma la, que el hecho de quitarle al hombre la creencia en este ser imaginario que para él es Dios,
rompería su corazón o sí, rompería su corazón porque en quién pondría estos deseos. Entonces también dice que Dios es un producto del hombre que terminó dominándolo. Y dice que la iglesia usa a este producto, a Dios, para, para, para quitarle la autonomía al hombre, porque Dios priva al hombre de los deseos reales, de los deseos alcanzables, como son tener una vida mejor o aprender las cosas básicas. O sea, los quita y pone deseos inalcanzables, como son el deseo a la vida eterna. Entonces, digamos, yo aquí puedo tener una vida de sufrimiento en este lugar, pero cuando muera voy a tener una vida eterna y llena de cosas. Entonces le quita el deseo real, el deseo alcanzable al ser humano y lo reemplaza por un deseo imaginario. Entonces dice que el cristianismo, ya pues eso, reemplaza los deseos del hombre. Dice que lo hace renunciar a su autonomía y que a medida de que avance la ciencia, el hombre dejará de creer en Dios. Em, Buenas tardes. Feuerbach era un existencialista y materialista. Feuerbach nunca creyó en la religión ni en la comunidad evangélica en la que estaba en ese entonces, que era el catolicismo. Por lo cual él decía que toda la base de la religión era una completa mentira, ya que solo nos ayudaba a tener fe hacia la vida. Él decía que la única razón de la existencia era morir, ya que gracias a su proceso como filósofo pasó de ser un filósofo a un filósofo existencialista. También tengamos presente que él estuvo en la universidad como tal estudiando filosofía y gracias a eso empezó a dar testimonio de lo que él creía que la religión era una mentira. Gracias a eso, Feuerbach empezó a tener bastantes seguidores y por ende fue expulsado de la universidad gracias a su pensamiento de la religión y a su ideología, debido a que muchas personas, a pesar de que estaban de acuerdo, hacían ciertamente problemática en la universidad, ya que dado a eso en ese entonces todo instituto educativo siempre tenía que ser basado hacia la religión o hacia un descubrimiento religioso. Tengamos presente que uno de sus seguidores en un buen lapso de tiempo, tuvo bastantes seguidores, entre esos Marsh y Angel, en los cuales lo catalogaron como uno de los mejores profesores en su rama filosófica. Debido a que, gracias a eso, Carlos Marsh hizo una tesis en la cual daba algunos testimonios del pensamiento de Feuerbach en los que estaba o de acuerdo o en desacuerdo, o corrigiéndolo en algunos aspectos. Tengamos presente que Feuerbach hizo más de 10 tesis en las cuales siempre tenía como objetivo mostrar la realidad de la vida, tanto socialmente como religiosamente, en este caso criticándola. Dado a eso, también tengamos presente que fue expulsado y que gracias a eso Carlos Marx fue uno de los pilares más importantes para la crítica religiosa y también como uno de los existencialistas. Él decía que la religión impide el crecimiento social y del hombre. Digamos que todo ese pensamiento lo empezó a desarrollar mucho después de salir de ser expulsado de la universidad y junto a sus seguidores. A pesar de que tenía muchos seguidores, Carlos Marx en su tesis afirma que él en ningún momento fue verdaderamente existencialista, él simplemente les daba el pensamiento o su ideología a las personas y ellos decidían si la seguían o no. Pero él en ningún momento fue una persona que siguiera su forma de pensar. Tengamos también presente que lo más importante de Feuerbach, en la cual siempre fue un crítico hacia la religión, ya que, como les dije anteriormente, decía que la verdadera búsqueda de una buena sociedad era sin religión y sin doctrinas de ese entonces.
Digamos que ese fue nuestro trabajo y nuestro descubrimiento. También tengamos presente que en ningún momento se ve como una hazaña pedagógica por parte de Feuerbach, pero la basamos más hacia un conocimiento empírico y hacia un conocimiento por sí mismo en el cual daba su punto de vista y basado hacia la sociedad en la cual siempre él tenía la idea de transmitir su proceso o su ideología y ver si era apta o no según lo que las personas desearan. Tengamos presente también que la actividad que nosotros teníamos planeado era basada hacia la religión, ya que es uno de los pilares fundamentales de este personaje. Nuestra idea siempre fue la siguiente. Dividamos el grupo en dos personas, en dos grupos, uno adentro del salón, otro afuera del salón. Las personas dentro del salón iban a ser un dios basado en su necesidad y en su forma de pensar. Eh, Sus necesidades, sus vacíos imponiendo unas reglas establecidas. Gracias a eso, el grupo de afuera va a entrar sin saber qué es lo que van a hacer, simplemente van a seguir la metodología o la idea que quieren mostrar del dios del grupo de adentro. También en esa es donde vemos el sistema de educación en el que ven la nueva religión, el tipo de educación que daban desde esa religión que establece nuestro grupo. Eh, Gracias a eso teníamos una vista más amplia del pensamiento de Feuerbach y de cómo él decía que cada religión puede crear miles de versiones de un ser supremo o o de una persona que puede llegar a ser muy poderosa en el mundo, en el cual él decía que todo lo basaba en las necesidades. Sin más preámbulos, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado y hasta la próxima. Ah. Verdaderamente existencialista, él simplemente les daba el pensamiento o su ideología a las personas y ellos decidían si la seguían o no. Pero él en ningún momento fue una persona que siguiera su forma de pensar. Tengamos también presente que lo más importante de Feuerbach, en la cual siempre fue un crítico hacia la religión, ya que, como les dije anteriormente, decía que la verdadera búsqueda de una buena sociedad era sin religión y sin doctrinas de ese entonces. Digamos que ese fue nuestro trabajo y nuestro descubrimiento. También tengamos presente que en ningún momento se ve como una hazaña pedagógica por parte de Feuerbach, pero la basamos más hacia un conocimiento empírico y hacia un conocimiento por sí mismo en el cual daba su punto de vista y basado hacia la sociedad en la cual siempre él tenía la idea de transmitir su proceso o su ideología y ver si era apta o no según lo que las personas desearan. Tengamos presente también que la actividad que nosotros teníamos planeado era basada hacia la religión, ya que es uno de los pilares fundamentales de este personaje. Nuestra idea siempre fue la siguiente. Dividamos el grupo en dos personas, en dos grupos, uno adentro del salón, otro afuera del salón. Las personas dentro del salón iban a ser un dios basado en su necesidad y en su forma de pensar. Eh, Sus necesidades, sus vacíos imponiendo unas reglas establecidas. Gracias a eso, el grupo de afuera va a entrar sin saber qué es lo que van a hacer, simplemente van a seguir la metodología o la idea que quieren mostrar del dios del grupo de adentro. También en esa es donde vemos el sistema de educación en el que ven la nueva religión, el tipo de educación que daban desde esa religión que establece nuestro grupo. Gracias a eso teníamos una vista más amplia del pensamiento de Feuerbach y de cómo él decía que cada religión puede crear miles de versiones de un ser supremo o o de una persona que puede llegar a ser muy poderosa en el mundo, en el cual él decía que todo lo basaba en las necesidades. Sin más preámbulos, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado y hasta la próxima. Ah.